Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la séptima jornada de esta octava edición de Diálogos de Cocina. Hoy tenemos la suerte de contar con Juan Luis Arzuaga, un antropólogo de sobra conocido, uno de los miembros de Atapuerca. Él se considera adolescente, eso he dicho muchas veces y he hablado justo antes con él, que él también sigue viviendo la vida como si fuese un joven, y para mí eso es algo muy importante. También ha escrito numerosos libros: La vida contada por un sapiens, a un neandertal, o La vida, la gran historia. Bueno, es un placer estar contigo esta tarde de sobremesa, como lo llamamos nosotros. Yo aquí tengo un poco de atún y un poquito de agua bendita. Y nada, bienvenido. Pues muy bien, muchas gracias por invitarme. Encantado de estar aquí. Bueno, esto va a ser para la gente que nos está viendo un poco una entrevista, ¿no? Y la primera pregunta que me gustaría hacerte es que tú dices que la cocina sirve para explicar la historia del hombre. ¿Me puedes explicar por qué? Bueno, no solamente sirve, sino que me gustaría hacer un museo. A ver si alguien me coge el guante. Bueno, Ferran Adrià quería hacer no sé cómo va ese proyecto suyo, hacer un centro de investigación y de exposición. Pero habría que hacer un museo de la cocina, de la comida, quizá. Está asociado, pero no es lo mismo la comida que la cocina. Pero tiene mucho que ver porque todo el comercio, desde que existe el comercio, pues está relacionado con la alimentación, vamos a decirlo así. ¿Qué es lo que se comercia? Pues lo que se comercia es comida, básicamente, luego herramientas, quizá también, y otras cosas, ¿no? Pero se comerciaba con los metales o con las herramientas, y se comerciaba con el grano, para empezar. O sea que la comida es la base de la economía del planeta. Y luego no solamente eso, sino que con la comida, estudiando la historia de la comida, estudiamos la historia del mundo, porque se van incorporando a la comida de los diferentes grupos humanos o culturas, se van incorporando alimentos que proceden de otros lugares. Muy sorprendente ver la cantidad de alimentos americanos, por ejemplo, que se cultivan en África. ¿Y cuándo empezó ese intercambio entre las tribus? Supongo que esto empezaría ya hace mucho tiempo. Bueno, en la historia de la alimentación hay varias etapas, pero podríamos subdividirlas en dos, que son la primera, que es lo que se llama la economía extractiva, es decir, obtener alimento que proporciona la naturaleza. No lo produces, sino que lo extraes, lo obtienes del medio. El medio es el que los produce, y luego la economía productiva, que es que tú pasas a transformar el medio para que produzca alimento para ti, porque el medio ofrece alimento para muchas especies, pero que tú quieres que toda la producción esté dirigida a la alimentación humana. Y eso se llama la agricultura y la ganadería. Entonces, dentro de cada una de esas dos etapas, la primera de caza y recolección y la segunda agrícola y ganadera, a su vez se puede subdividir en una serie de periodos. Pero ahí tendríamos, para empezar a hacer el análisis, hay que empezar por esos dos grandes sistemas. Y también hablabas ahora mismo de diferenciar lo que es la comida de la cocina, que es alimentarnos, ¿no?, de ese placer hedónico. ¿Cuándo empezamos a cocinar? Pues empezamos, la primera forma de cocina es simplemente el horno o el fuego, pero eso se puede hacer. Un horno lo hacen todos los pueblos de cazadores y de recolectores, porque un horno, por ejemplo, subterráneo, como por caso, se puede hacer muy fácilmente a partir de un animal o de un tubérculo o de lo que sea, con brasas. Simplemente hay que hacer una cocción. Hace falta un lugar cerrado en el que se puede elevar la temperatura. Para la cocción en agua, pues se necesita un recipiente y la cosa se complica un poco más, ¿no? Pero con la preparación del alimento es cuando empieza la cocina. Simplemente poner el alimento al fuego
o en un horno, digamos, de tierra, eso es una primera preparación. Y eso sería lo más antiguo, ¿no? Pero cuando aparece el recipiente, cuando aparece el puchero, todo cambia. Y aparte, el fuego, yo tengo entendido que modificó muchas más cosas, o sea, el fuego permitió no solamente darnos una forma de cocinar, ¿no?, sino una forma de mantener unos alimentos más seguros, de mejorar la digestibilidad, y eso hubo una influencia en la evolución, ¿no? Bueno, puede ser, pero sigue siendo un tema controvertido, porque el uso del fuego, por ejemplo, hay algunos alimentos que necesitan ser puestos a fuego, o tostados, o modificados porque son tóxicos, porque son indigestos, ¿no? Y tienen que ser modificados directamente. Pero otros, como la carne, por ejemplo, no ganan nada, aparentemente, con el fuego. Es decir, simplemente se ablandan, porque se desnaturalizan y se ablandan. Entonces, al ablandarse, se digieren más fácilmente. Y ese es un primer avance que tiene una enorme importancia, porque si uno se alimenta de carne cruda, tiene que estar masticando durante horas. Si solo comiéramos carne cruda, nos pasaríamos el día masticando. Entonces, simplemente el poder ablandarla por el fuego ya supone una enorme ganancia de tiempo y de energía, porque hay que invertir menos energía en procesarlo. Es decir, el fuego en una primera instancia no tiene, en principio, no supone una mejora del alimento en cuanto a sus cualidades nutricionales, pero sí en la medida en la que lo hace más fácilmente asimilable, y eso hace que se aproveche mejor y que se necesite menos tiempo de masticación. Ese es un gran avance, que unido a otros como son protección frente a los depredadores, iluminación y por lo tanto posibilidades de socialización en la noche, hace que nos parezca inimaginable la vida sin fuego. Y sin embargo, por ejemplo en Atapuerca, que tenemos yacimientos desde hace 1 millón y pico de años, no encontramos fuego hasta muy tardíamente, hasta los neandertales. O sea que, sorprendentemente, aunque parece que el fuego tiene que haber sido muy importante en nuestra evolución, y hay quienes lo defienden, el fuego como una tecnología utilizada de manera recurrente, sistemática, no tiene más de 1/4 de años. O sea que para entonces ya éramos muy parecidos a como somos ahora, iguales, pero ya éramos muy... el registro arqueológico del fuego es relativamente tardío, lo cual no deja de ser sorprendente. Y hay algunos autores que piensan directamente que no es posible y que tiene que haber fuego desde el principio, por ejemplo, del género Homo, desde que existimos los humanos. Nadie asocia el fuego con los australopitecos, con los, digamos, homínidos africanos primeros. Pero con los humanos parece que sí, ¿no? Que debería de existir el fuego desde el principio. Y sin embargo no se encuentra. Así que este es uno de los grandes temas de la prehistoria. No es posible imaginar la evolución o la vida humana en continentes como el europeo, en latitudes altas, sin fuego, y sin embargo el fuego no se encuentra, no aparece. Curioso. También he leído alguna vez, ¿no?, que el desarrollo de nuestro cerebro, ¿no?, venía porque teníamos la capacidad de utilizar el pulgar, ¿no?, y con ella nuevas formas de acceder a diversas comidas, como el tuétano, ¿no? Y no sé qué opinas. Es un poco simplista, esto del pulgar. A ver, yo soy cocinero, a ver, Juan Luis, el que sabe eres tú, por eso te pregunto. No, pero que está demasiado simplificado. El pulgar tienen todos los primates. Sí. O sea, el pulgar no es exclusivamente humano, ni siquiera el pulgar oponible. Pero sí que es verdad que los chimpancés tienen las manos muy largas, porque las utilizan para colgarse de ellas. Y por lo tanto no son unas manos hábiles. Pero sin embargo, los primeros homínidos bípedos, que se llaman australopithecus, esos ya tenían unas manos como las nuestras, iguales que las nuestras. Entonces es posible que esas manos, por supuesto, se utilizaban para la manipulación. Es decir, dejaban de ser útiles o importantes
para la locomoción arbórea, para hacer acrobacias aéreas, o sea, dejaron de ser importantes y pasaron a ser herramientas de la manipulación. Y en la manipulación pues se incluyen todos los vegetales pequeños, o sea, estamos hablando de semillas, de granos, todo eso, ¿no? O sea, que sí que tiene que ver, pero todavía estamos en la época de la recolección. Todavía no apareció el fuego y mucho menos la cocina. Vale, y volviendo a la cocina, ¿no? Yo te pregunté antes cuándo empezó la cocina, pero ¿cuándo empezamos a disfrutar, digamos, de la cocina o a pensar en ella hedónicamente, ¿no? A decidir, me como una cosa o me como otra según lo que me apetece. Pues a mí me gusta, bueno, bien, eso desde el momento en el que tengo la posibilidad de elegir. Pues te diría que en la segunda mitad del siglo XX. Eso de cómo lo que me apetece, se ve que eres muy joven. En mi casa se comía lo que mi madre decidía. Es decir, que tampoco... Yo he comido más alubias... Bueno, en la mía también, ¿eh? Lo que pasa es que he comido todas las alubias que tenía que comer, todas las judías que tenía que comer ya. Las que he comido en mi infancia, un día sí y otro también. Eso de que uno come lo que apetece es muy moderno, es muy moderno. Bueno, pero vamos a pensar, uno come, yo también comía lo que me ponía mi madre, pero me apetecía mejor comer otra cosa. En mi mente, o sea, tengo un pensamiento de lo que cuál es mi alimento que más me gusta. Sí, pero quiere decir que nosotros hemos comido casi como la época de los romanos. Yo que vivía en el País Vasco comía pues lo que se ha comido en el País Vasco históricamente. Pues son productos, por cierto, de origen americano. Sí. La patata, la judía, el maíz un poco, que se había comido mucho, pero dejó de comerse. Pan, ese tipo de cosas que eran las que... judías verdes, sea lo que se comía en esa época, que no había muchas elecciones. A veces el pollo era muy raro, muy raro. Recuerda que comer pollo era un acontecimiento. Es decir, que en los años 50 y todavía en los 60, no sé, en San Sebastián o en Bilbao, no estamos hablando de una aldea remota, se comía muy parecido a como se comía en el siglo, iba a decir la Pablo Romanos, no, porque he mencionado muchos productos de origen americano, ¿no? Pero básicamente era una economía, era muy sencilla, muy simple. Se comía pescado. He de decir que el pescado y el marisco ya ni siquiera eso, era lo último que nos quedaba de la economía extractiva. Es decir, los percebes no se crían y el pescado no se ha criado hasta hace poco tiempo. Ahora ya se cría, como si fuera ganado. Pero lo único que nos quedaba de aquella época en la que el alimento lo producía la madre naturaleza y nosotros lo aprovechábamos, eran los productos marinos. En País Vasco se comía pescado. Pero bacalao. Quiere decir que una alimentación... Ahora, respondiendo a tu pregunta directamente, yo establezco un símil entre la cocina y el erotismo. Es decir, en el erotismo se parte de la libido, que se debe decir libido. Ahora, si me dejas contaré una anécdota. Cuéntala. Un cuento. Hubo una especie de reunión de científicos en Tarragona en torno al tema de la sexualidad, la evolución humana, etc. Y recuerdo, no sé si me estará escuchando, pero que uno de los invitados era un médico de San Sebastián, mayor que yo, supongo que estará jubilado, no recuerdo el nombre, pero era donostiarra, muy simpático. Y entonces estuvo hablando, después de que hablábamos todos, y dijo, bueno, vamos a hablar aquí de la libido, o libido, se debe decir libido, vale. que decía, dijo el hombre dice que, bueno, es lo que toda la vida se han llamado las ganas. Eso, la forma sublimada de las ganas es la libido. La forma bonita, ¿no? Es decir, que te pica. Las ganas. Sí. Pues con la cocina, entonces, a partir de las ganas, todo eso lo puedes elaborar, refinar, sofisticar, y entonces ya no es sexo, es erotismo. Este símil que te ofrezco, yo no lo he leído en ningún sitio, o sea que puedes decir que la gastronomía es el erotismo de la comida.
es el erotismo de la alimentación, porque a partir de las ganas, entonces cuando tienes hambre, lo que son ganas. Sí. A partir de las ganas, hay que partir de las ganas. Ahora diré que no necesariamente, pero hay que partir de las ganas, y las ganas, digamos, suficientemente cultivadas se convierten en algo más, en un placer superior. Es decir, partiendo de una necesidad fisiológica, que es la de comer, o la de beber, que eso se satisface, bueno, pues con alimento, pero tú el placer lo puedes, digamos, prolongar. Al final, de lo que se trata, siempre, en los dos casos, erotismo y gastronomía, es de prolongar el placer. Hay un placer elemental, digamos, animal, biológico, y ¿qué es lo que se hace para que, pues a ver, que dure más, en pocas palabras, que el placer dure más? ¿Y cómo se hace? Pues estimulando los sentidos. Al final, es que es muy parecido, ¿no? Sí, sí. Una cosa que se puede hacer en poco tiempo, hacer que dure más tiempo. Y no sé, en lugares se te ponen 25 platos o 25 degustaciones. Eso es que un plato de judías que te saciaba y que te comías en muy poco tiempo, hacer que se convierta en una comida que dure 2 horas y que no te sacie. Entonces, es eso, consiste en partir de una necesidad básica. Claro, el colmo del refinamiento es ya comer sin ganas, ¿no? Porque entonces ahí ya todo es refinamiento. Que ahí es donde eliges lo que quieres comer. Solamente la gente que come sin ganas son los que pueden elegir, ¿no? No, vamos a ver, puede elegir el que lo puede pagar. Eso de entrada, ¿no? Pero hoy en día, una cosa es que tú puedes elegir entre una enorme variedad de platos y eliges aquellos, bueno, con los que normalmente estás más familiarizado, por ejemplo, y a veces ni siquiera son los más sanos, porque depende mucho de la educación que nos hayan dado. Entonces, como puedes ver, hay muchos temas. El placer en parte depende de la educación, porque nos gustan las cosas que conocemos, y sobre entrada. Y entonces, la famosa frase de que nadie hace la tortilla de patatas como mi madre, refleja eso, que tú te acostumbras a un sabor. Entonces, todos estos refinamientos consisten en experimentos, en experiencias diferentes. Pero también buscamos nuevas cosas, ¿no? Para alimentarnos, ¿no? Un Klaus Fischer, creo que era, decía que estamos siempre entre la neofobia, ¿no? Del miedo que tenemos de lo nuevo y también las ganas de descubrir, ¿no? Esos nuevos alimentos. Exactamente, eso es así. Tenemos la tortilla de la mar, que no se puede superar, tortilla de bacalao, nadie puede hacer la tortilla igual, eso es por un lado, pero también las ganas de cambiar, o sea que, afortunadamente, ¿no? O sea, afortunadamente, digamos, la educación culinaria o gastronómica de nuestra infancia no nos determina, no determina nuestro gusto. Y dicho esto, también hay, por supuesto, y supongo que de eso habláis vosotros y mucho, hay una educación culinaria. Es decir, igual que se aprende a, no sé, solfeo, pues se puede aprender a disfrutar, pues no sé, de la naturaleza, de los paisajes, de la astronomía o de la gastronomía. Acabo de descubrir que astronomía y gastronomía suenan muy parecido. Sí. Y hablando de esto de la... De hecho, la gastronomía es la astronomía con una G, ¿no? Sí, ni nada más, o sea, no sé, la G del punto G, del erotismo. Pero le pones una G delante a la astronomía y fíjate lo que cambia. Sí. Estamos ahí. Hablando de educación, antes te lo comentaba un poco por encima, ¿no? Pero hay un caso que a mí me parece fascinante, que es el caso de los morteros, ¿no? Que uno empieza, el mortero es una herramienta que sirve para machacar y que casi no ha cambiado desde el Paleolítico hasta hoy en día. Ha podido haber mini primers o robots de cocina, pero la gente sigue usando morteros. Y la pregunta es, también un poco relacionada con toda esta educación, ¿cuál es la receta, cuál es el mecanismo para que algo dure tanto? Bueno, hay cosas que
Mm, Pues aquellas que son más biológicas, supongo. Es decir, lo que dura es lo que es más natural, supongo. Es decir, que eso es la base, eso es lo que no desaparece nunca, ¿no? Porque es sobre lo que se construye todo lo demás. O sea, que tiene que haber una base, tiene que haber una base que sea innata. Y porque si no tienes una base, unos cimientos, no puedes levantar el edificio de la gastronomía. Es decir, siempre hay que partir pues, de los sabores, de los gustos y también de las propiedades de los alimentos. Esa es la base sobre la que se construye todo lo demás. Eso supongo que no puede cambiar nunca. Nos ha hecho una pregunta el público, concretamente Eduardo, muy al tino con esto, que pregunta exactamente, lo voy a leer porque no quiero equivocarme, que soy muy dado a equivocarme. ¿En qué punto nos hicimos carnívoros? ¿Es necesario que la humanidad siga comiendo carne? No, no es necesario en absoluto que se vaya comiendo carne y además sería preferible que consumiera mucho menos. Pero, básicamente porque la mayor parte de las proteínas que ingerimos directamente no las asimilamos. Es decir, se excretan como metabolitos en la orina, o sea que es que directamente no se asimilan y son superfluos. Necesitamos muy pocas proteínas. Y hay proteínas vegetales también, ¿eh? No solamente hay proteínas animales. De hecho, ¿Sí? descendemos de carnívoros. De hecho, los antepasados eran carnívoros. Y ahora podríamos hacer un análisis de los recursos disponibles, ¿no? De qué recursos se dispone en un ecosistema, pues no sé, cantábrico en la actualidad, es decir, si no estuviera cultivado o no estuviera transformado, pues, qué tipo, ahora en primavera, qué alimento puede haber para un ser humano. Eso es una cosa que conocemos perfectamente, que conocemos muy bien. ¿Cuáles son las plantas comestibles que se pueden consumir en cada época del año? Entonces, en los ecosistemas, en latitudes como la nuestra, la mayor parte del año no hay más alimento para un primate como nosotros que la carne. O sea, que nuestros antepasados eran la carne, y se incluye proteínas y grasas y también algunos glúcidos. Entonces, ha sido la base de nuestra alimentación durante pues, una gran parte de nuestra evolución. Lo que sucede es que, claro, ahora ya no dependemos de las estaciones del año. Porque si nos tuviéramos que alimentar de lo que produce los ecosistemas del País Vasco, por ejemplo, los bosques ancestrales, pues nos encontraríamos que no hay nada que comer durante la mayor parte del año. Solamente a finales del verano y en el otoño, en la época de los frutos, pues aparecen algunos recursos vegetales. Nosotros no podemos comer hierba. O sea que si volviéramos a la prehistoria, la mayor parte del año comeríamos carne. Bien, pero como no vamos a volver a la prehistoria, lo que tenemos que preguntar es aquí y ahora. Vale que nuestros antepasados eran cazadores, pero ahora no hay necesidad de serlo. No tenemos por qué serlo, si decidimos no serlo. Porque hay otros productos que pueden satisfacer nuestras necesidades alimenticias, sin recurrir a la carne en tan gran abundancia. Y, en consecuencia, podríamos y deberíamos consumir menos carne. Vale. El titular de mañana seguramente sea Juan Luis Arzuaga apoya a los veganos. Yo te digo ya esto, que sabes que vivimos en un mundo de... Pues yo no lo soy. Pues el titular puede ser Juan Luis Arzuaga no es vegano. Ahora bien, una alimentación basada exclusivamente en los vegetales tiene sus problemas. Tiene que estar muy estudiada. Ahora bien, una alimentación hemolácto vegetariana me parece perfectamente saludable y equilibrada y no tiene mayor problema. ¿Conoces esta dieta que llaman paleolítica? Sí, claro. La conozco muy bien. Te habrá preguntado muchas veces, ¿no? Sobre esto. No, bueno, lo he investigado, lo he estudiado, sí, claro. Pero sí. no digo la que hayas estudiado tú para tus investigaciones, ¿no? Sino la que a lo mejor en una revista de moda... Sí, es una que está basada en los productos supuestamente... Bueno, la dieta paleolítica tiene también mucho que ver con la dieta basada en grasas y hay
Pertenece a una familia de dietas, ¿no? Que supuestamente lo que defiende es que hay que comer como nuestros antepasados del Paleolítico. Las cosas en ciencia no son tan fáciles porque en el Paleolítico la humanidad ocupaba prácticamente todo el planeta y, como podrás comprender, los recursos alimenticios de Australia, donde hay seres humanos desde hace 50.000 años, no son los mismos que los de Cantabria, que tienen ecosistemas muy distintos. O sea, no hay una dieta paleolítica única. Lo que une todas las dietas paleolíticas es que no se consumen productos cultivados y que no se recomiendan animales que tengan mucha grasa, es decir, animales domésticos. Entonces lo que se defiende es vegetales naturales y carnes magras, digamos, más o menos. Sí, carnes de caza, carnes todavía, ¿no? Que no tengan demasiada grasa, claro. Sí, sí. Porque los animales domésticos lo tienen. Entonces ahí, bueno, pues ahí entramos ya en una cosa mucho más compleja. Eso es lo que sería bueno para la salud. Pero es que la dieta paleolítica es defendible en general como parte de un conjunto mucho más amplio que hay que tomar con... quiero decir, que hay que tratar con inteligencia. Yo podríamos defender un estilo de vida paleolítico, porque a fin de cuentas todas las recomendaciones para la salud se basan en lo que podríamos llamar un estilo de vida paleolítico. Es decir, pasear por la Concha, recorrerse la Concha entera, desde el puerto hasta el Peña del Viento, pues no deja de ser una actividad paleolítica, porque en el Paleolítico se andaba. El sedentarismo, pues el sedentarismo no es paleolítico. Entonces, ¿un estilo de vida paleolítico? Pues sí. Ande usted, muévase, haga ejercicio, incluso el descanso puede ser activo, pero no solo esto. Hable usted con su familia, es decir, hable usted con sus hijos, dedique tiempo a la conversación, no viva estresado. Hay que decir que el estilo paleolítico de vida es como un ideal, no podemos retroceder al paleolítico. Pero hay muchas cosas de esa forma de vida que lógicamente añoramos porque no nos gusta estar sentados delante del ordenador 10 horas al día. Eso no es paleolítico. Ahora, cuando llega el sábado y nos paseamos por la Concha y nos da el aire y la brisa del mar y olemos el yodo, nos llenamos casi de alegría y de euforia porque nos sentimos vivos otra vez, volvemos a recuperar el paleolítico, la paleolítica que fuimos, y nuestro cuerpo se revitaliza con eso, ¿no? Entonces, todo lo que a ti te suene a sano, andar, comer sano, comer los frutos de la estación, de cada estación, eso es muy bonito. Eso nos identifica con la naturaleza. Observar la naturaleza, y una cosa que se suele olvidar del estilo de vida paleolítico: hablar, jugar con los niños. Todo eso es bueno, porque nuestra vida es lo contrario. Comemos, por lo general, alimentos que tienen grasas o azúcares que no son sanos, no tenemos tiempo para hablar con nuestros hijos o con nuestros mayores, no hacemos ejercicio, todo eso es malo. Y, por ejemplo, hablando de cambiar de estilo de vida, ¿no? Ahora todos en un año nuestra vida cambia un montón, ¿no? Ha cambiado como especie, ¿no? Todos hemos tenido que encerrarnos en nuestras casas, hemos tenido que mucha gente aprender a cocinar de nuevo, ¿no? ¿Tú cómo crees que este momento va a cambiar a las generaciones futuras? Pues vamos a ver, yo espero que esto sea una cosa que pase y que permanezca como un recuerdo, pero no, francamente no me espero que esto vaya a transformar a la sociedad y que haya un antes y un después. Habrá un antes y un después en la historia de las enfermedades
o de las epidemias, de las pandemias, y además seguramente se recordará como un hito en la historia de la medicina porque hemos sido capaces de producir una vacuna en un año. De hecho, muchas vacunas en un año. O sea que seguramente se recordará la parte negativa de la mortalidad y la parte positiva de la respuesta de la ciencia al problema. O sea que sí que se recordará y se analizará y se estudiará, será un hito en muchos sentidos. Pero yo lo que espero que ocurra es que nos vacunemos, nos inmunicemos. Igual hay que vacunarse cada cierto tiempo, es probable, sobre todo a las personas en situación de mayor vulnerabilidad, pero que recuperamos nuestra vida anterior. Ahora bien, nuestra vida anterior, hay cosas que van a cambiar, que tienen que ver con las comunicaciones, pero en el caso que nos ocupa, por ejemplo, espero que podamos volver a hacer diálogos de cocina de manera presencial. También lo espero. Pero nunca fue presencial, porque ya era presencial y por streaming. Sí, ¿No? Si no me equivoco. Sí, en las últimas ediciones era mixto. Luego, no ha cambiado tanto. Simplemente hemos suprimido la parte presencial, pero ya venía de atrás lo del streaming. O sea que, como sucede con todas las novedades tecnológicas, las incorporamos a la vida. Es como el móvil. ¿El móvil va a cambiar la humanidad? No. Es una cosa que hemos incorporado. Cuando yo era pequeño no se viajaba en avión. Sí. Nadie viajaba en avión. Ahora el avión forma parte de nuestra vida. Es decir, en los últimos 40 años hemos incorporado a nuestras vidas cantidad de cosas de las que no nos damos cuenta. Yo recibía telegramas por mi cumpleaños. Mi familia de Tolosa me mandaba a Bilbao un telegrama para felicitarme. Voy a poner un ejemplo. Desapareció el telégrafo, no los telegramas, el telégrafo. Ahora tenemos móviles. De esos cambios no nos hemos dado cuenta. Estamos permanentemente viajando en avión. Es decir, que hay muchos cambios que se han ido produciendo. La pregunta es si volveremos al estrés, a la mala vida. Y otra pregunta relacionada con el tema de los móviles, de la tecnología, ¿no? Que bueno, este siglo XX, ¿no? se generó, ¿no? Los transhumanistas, ¿no? que abogan, ¿no? Porque nuestra futura evolución es a través de las tecnologías, tanto a nivel psicológico como físico, como todo lo demás, ¿no? O sea, ¿tú qué opinas de la gente que dice esto, ¿no? De que... Es posible, pero no es deseable. Quiero decir, no todo lo posible se convierte en realidad, solo aquello... Yo soy de los que piensan que tenemos la capacidad de hacer lo que queramos. O sea que hay muchas cosas en esta vida y en este mundo que son posibles pero no deseables y a las que podemos combatir. Por ejemplo, la destrucción de la biodiversidad es posible y tan posible como que lo estamos haciendo pero no deseable. Es decir, no todo lo posible es deseable y desde luego no hay nada inevitable. Así que a mí el transhumanismo no me interesa y lo que me gustaría es el humanismo. No estaría nada mal el humanismo. No sé, todavía no hemos llegado al humanismo y ya hablan de transhumanismo. ¿Estamos perdiendo el humanismo? ¿No hemos llegado? ¿Cómo estamos? Bueno, pues yo qué sé, es que hacer este tipo de comparaciones, yo creo sinceramente, yo soy optimista en todo, menos en nuestra relación con la biosfera. Es decir, nunca ha habido tanta gente, directamente tanta gente que sepa leer, para no entrar en complicaciones. Tanta gente que sepa leer en todo el mundo. Nunca ha habido tanta como ahora. Nunca ha habido, por supuesto, en el primer mundo, tanta gente que haya accedido a las universidades. Nunca, jamás. Nunca ha habido tantas mujeres que han sido jueces. No vivimos en el mundo perfecto, lo sabemos. Pero comparado con el pasado reciente, de hace una generación, el salto es gigantesco. Es decir, que yo soy optimista en general en todo, menos en una cosa.
Nunca ha habido tanta pérdida de biodiversidad. En eso también, o sea, yo creo que pasaremos a la historia por nuestras conquistas sociales. No estoy diciendo que hayamos creado un mundo perfecto, pero que pasaremos a la historia por nuestras conquistas sociales en gran parte del mundo, algunas variables que son espectaculares, como esta de, no sé, la alfabetización, bueno, el acceso a la sanidad, es que vamos, a las vacunas, cualquier tema, incluso de orden de justicia social y de igualdad de oportunidades. Nunca ha habido, pero en eso ha habido progreso, pero al mismo tiempo yo personalmente he visto la destrucción de este planeta. O sea, no necesito que me lo cuenten. He visto destruir, aquí cerca, bueno, el litoral entero, que yo he conocido virgen. Todo el litoral español en su totalidad, en su práctica totalidad. Y luego del interior, no digamos. Y luego ya en otros sitios, no sé, como Sumatra, por ejemplo, he visto la destrucción absoluta he visto arder la selva, produciendo columnas de humo que se veían desde Singapur. O sea, no sé, espectáculos de destrucción que no había la humanidad conocido nunca. O sea que esa es nuestra generación. Hemos hecho lo mejor y lo peor de la historia de la humanidad. Te hago una pregunta que va un poco con este tema y también va con nosotros como especie. ¿Qué es lo que hace que una especie se extinga? Sin contar los factores humanos de los que hablamos ahora, ¿no? ¿Qué es lo que hace, no? En algún momento, o sea, supongo que nosotros somos finitos como especie. No sé si es porque funcionaremos. Todas las especies se extinguen o producen otra, ¿no? Sí. Muchas líneas, lo que sucede es que la especie se extingue porque evoluciona y se convierte en otra. Pero es que yo soy de los que piensan que el nuestro es un caso especial. O sea que no nos regimos por las leyes de la naturaleza. O sea que no tenemos por qué compararnos con los murciélagos en eso. Es decir, la nuestra podría ser la primera especie que permanece sin cambios durante 1000 millones de años. No veo por qué no. O sea, somos un caso singular. Sí, porque eso no me preocupa. Eso no me preocupa. Nosotros no nos podemos dar cuenta y si evolucionamos, ¿no? O sea, esto supongo que se mira... No, sí que podemos darnos cuenta. Mira, hay cosas en las que evolucionamos ya a una gran velocidad. Y es todas las que tienen, por ejemplo, relación con los patógenos. O sea, en el pasado y en el presente, las enfermedades seleccionan, claro, eliminan a algunos individuos y sobreviven otros. Es decir, que no hemos dejado de evolucionar, pero en cuanto al sistema inmunitario, hay cuestiones que no son muy visibles para entendernos, en los que la gente no piensa. Pero sí, claro, frente a las enfermedades, y luego otras cosas. No sé, el ejemplo que se pone siempre, una parte de la humanidad puede consumir puede asimilar leche adulta, o sea, hay poblaciones que se han adaptado a las altitudes, grandes altitudes, en fin, sí se producen cambios y sobre todo se llevan produciendo cambios desde siempre en esta lucha que mantenemos desde el comienzo con los patógenos, claro. Pero, quiero decir, cambios en el sentido de que tengamos más dedos en las manos y cosas así espectaculares, no se han producido, y no se han producido ni es deseable que se produzcan, porque solo hay dos formas de cambiar. Uno, por medio de la selección natural, y la selección natural no nos gusta, porque quiere decir que la mayor parte de los individuos mueren y solo unos pocos sobreviven, y eso no nos gusta, y por medio de la modificación genética, que esa la podemos hacer, porque tenemos la tecnología. Y a mí tampoco me gusta. Es decir, que a mí me gusta el ideal griego, esa Afrodita de Nido que hacía Praxiteles, me gusta, ese canon de Policleto, eso me conformo con eso, no más. Me conformo con esos abdominales, no aspiro a más. Yo con los abdominales del diadumen o
Policleto me conformo. Pues tienes suerte porque yo me conformo con tener uno y es curvo, o sea que... Una abdominal. Una Pero abdominal. como ideal de belleza me dice, ¿cuál es el ideal transhumano? Y yo digo, pues el ideal transhumano, pues el canon griego, caray, no estaría nada mal, ¿no? El David de Miguel Ángel tampoco es mala cosa, en cuanto a los hombres. Las mujeres que elijan ellas cuál es el modelo. O hay varios. ¿Eh? Que a lo mejor ese canon se les queda un poco pequeño. Antes de que hablamos del erotismo, el canon de Miguel Ángel está un poco pequeño, quizás. Ahí sí, porque... Pero, bueno, esa es otra historia. Si quieres nos dedicamos a eso. Te hablamos de eso. Oye, como quieras. De la escultura. Bueno, pero como tenemos que hablar de cocina, pero no me trate mal. Aquí esto es una sobremesa. Aquí hablamos de lo que queremos. De cocina hemos hablado poco todavía. Pues ya que he sacado el tema, los griegos, por ejemplo, los griegos no eran muy exagerados en cuanto... No les gustaba el canon griego, clásico me refiero, no es demasiado musculoso, es muy proporcional, es muy equilibrado. Yo suelo decir a los alumnos, les digo, que el canon griego es más Paul Newman que Brad Pitt. Es decir, les gustaban fuertes, pero como un atleta, como un jugador de fútbol, por ejemplo, de la Real. O sea, un jugador normal, ¿eh? Pues un chico joven de 22 años que juega fútbol, sin más. O sea, no buscaban súper musculosos, súper definidos, no. Una cosa bastante normal. Un chico joven, sin más. Ya, te voy a hacer una pregunta del público para volver a la... Ah, bueno, espera un momento. Y eso nos lleva a lo del pene, que es lo que tú me planteabas. Sí. Aunque no te atrevías a decirlo, di pene. Yo puedo decir, como decía un gran músico, Leonardo Dantes, el miembro viril tiene nombres 1000. Exacto. Bueno, pues en cuanto al pene, lo representaban pequeño. Y en general, en el canon, y se piensa que es porque querían destacar otras cualidades del espíritu, de la inteligencia, querían llamar la atención sobre la razón o lo que sea. Porque cuando representaban, por ejemplo, a los sátiros o a los faunos, los hacían con unos grandes miembros. O sea que según lo que quisieran representar en el modelo, utilizaban un tamaño u otro. Pero lo importante es que se pueda hablar de todo. Exactamente. Aquí no hay censura. Bueno, te voy a hacer una pregunta por volver a la comida, que hace aquí María García, que leo textualmente, que con el Neolítico, la incorporación de los cereales, aparecieron también problemas de dentición y otros problemas similares. No. Ya dices que no. Vamos a ver. El problema de la dentición empieza con el azúcar de cristales, con el azúcar refinado. Eso es lo que ha hecho más mal a la humanidad en toda su historia. En general, las dentaduras de los romanos, de los griegos, los pueblos mesoamericanos, o sea, los pueblos americanos precolombinos, los prehispánicos, anteriores a la llegada de los castellanos, ¿no? Tienen las denticiones bien conservadas. Te ve mucha gente también de eso, de Latinoamérica, o sea, para que... Ah, bueno, pues entonces, claro, por ejemplo, los aztecas, los mayas, no sé, todos los pueblos prehispánicos, tienen unas denticiones estupendas, tienen unas dentaduras estupendas. Las personas mayores las tienen gastadas, o sea, sufren desgaste, como cualquier especie de mamífero, ¿no? O sea, los dientes se desgastan con la edad, pero como se desgastan los cartílagos y se desgasta todo, las articulaciones, o sea, sufren desgaste. Pero lo que hace la pérdida de dientes y las enfermedades parodontales y todo eso es del siglo XV en adelante. Es decir, anteriormente, para edulcorar la comida, se utilizaba la miel o frutos azucarados. Desde el momento en el que se empieza a producir el azúcar industrialmente, a partir de la caña, por ejemplo, hablando de América, eso cambió por completo nuestro metabolismo. Eso sí que no fue una buena noticia para la humanidad, porque no solamente en relación con los temas de patologías o enfermedades orales, sino también con temas de obesidad y de diabetes y demás. O sea que el azúcar refinado, los cristales de azúcar, digamos, eso es
del Renacimiento en adelante, y eso es lo que ha cambiado, sí, la salud dental. Y más cosas. ¿Y en el Neolítico, con el gran cambio que hicimos de vida, hubo algún tipo de problema asociado o de que no llegamos a...? De todo tipo. La alimentación se empobreció. Sí. La gente del Neolítico, bueno, para empezar, tienen muchas enfermedades articulares, porque la agricultura, sobre todo, requiere una serie, el tipo de ejercicios, de movimientos que hay que hacer no son muy naturales, porque hay que agacharse, hay que cavar, luego hay que moler, en fin, todo eso produce los molinos de mano, por ejemplo, que se han utilizado para moler, y todavía se utilizan, todo eso produce muchas patologías de la columna vertebral. O sea que lo que vemos en el Neolítico, dicho de otro modo, un hombre o una mujer del Paleolítico es un atleta de élite, es un atleta, pero en la misma medida que un ciervo es un atleta profesional, ¿no? Un lobo es un atleta profesional, un caballo salvaje es un atleta profesional. O sea, todos los animales son atletas profesionales, porque es su profesión. Entonces, son las patologías que encontramos en los caballos cuando les ponemos a tirar de un carro, por ejemplo. Cuando les hacemos desarrollar trabajos a los animales que no son aquellos para los que están programados genéticamente, aparecen patologías, que son trastornos producidos por la conducta. Y lo mismo le sucede al ser humano. El mismo hecho de estar sentados todo el día. Todo eso, pero claro, esto es mucho peor que estar todo el día cavando, o todo el día, no sé, moliendo. Y por lo tanto, la agricultura y la ganadería se observan en los esqueletos muchas patologías. Luego además, no solo eso, sino que la dieta es más pobre, más monótona, y en resumidas cuentas, la gente del Neolítico son más bajitos, están más enfermos por lo general, y no viven más años. ¿Y cuánto tiempo duró eso? ¿Cuándo volvimos a mejorar la esperanza de vida? A mediados del 19. Todo eso duró hasta 1860 por ahí. O sea, 20.000 años, ¿no? Más o menos. No, el Neolítico no tiene tanto, vamos a decir 10.000 años. Es decir que, no sé, un campesino de Castilla, tomamos por caso, o de China, me da igual, ni vivía más años, ni estaba mejor alimentado, ni tenía mejor estado de salud que su antepasado cazador y recolector. Lo que sucede es que la agricultura y la ganadería lo que hacen es permitir que aumente la población. Es decir, en un territorio en un ecosistema que permite, que sustenta, por ejemplo, un grupo de 20 seres humanos, si lo transformas todo y lo conviertes en cultivos, pues eso proporciona calorías para 3.000 individuos, por ejemplo. Es decir, que no mejora la calidad de vida desde ningún punto de vista. Ni hay menos mortalidad infantil, ni el desarrollo es mejor, de hecho son más bajos, tienen más enfermedades, pero simplemente son más. Son más porque toda la producción del suelo, en un ecosistema, la producción en frutos o, bueno, en fauna, esa producción sustenta a muchas especies. Lo que hace es transformar el terreno para que todo lo que produce la tierra alimente a una sola especie. Y esa especie, por supuesto, se multiplica. Se multiplica en detrimento, las otras se extinguen. O sea, todo el alimento se redirige a una especie que se multiplica mientras todas las demás se extinguen. Esa es la historia. Pocas palabras. Y contando que desde el siglo XIX empezamos a ver un cambio de la pirámide poblacional, ¿no? Más gente con más edad, ¿no? Yo siempre tengo un poco un recuerdo, ¿no? O sea, cada vez que pasaban los años, mi abuela, que ya murió, basaba, o sea, su tiempo
era pensar en lo que iba a comer, con quién iba a comer y luego en qué iba a cenar y con quién iba a cenar, ¿no? Es decir, mi pregunta es, cuanto más mayores somos o cuanto más nos acercamos a lo finito, ¿más valor le damos a la comida? Más conscientes somos del valor de la comida, yo creo, porque a través la comida es una parte importantísima de nuestra vida, más allá de lo alimenticio, incluso del placer de comer, porque en torno a una mesa, bueno, se celebra todo lo importante, o sea, todas las solemnidades se celebran comiendo, y eso ha sido desde el principio así. Así que es un rito, la comida es un ritual. Es un ritual social, tiene muchas propiedades la comida, pero una de ellas es que reúne a las personas, congrega, ¿no? Es digamos, un elemento de agregación y permite, y esa es quizás su función más importante, la función social. O sea que solemnizamos todo con una comida, eso para empezar. Tiene muchos simbolismos y muchos significados, porque las comidas varían mucho con las situaciones, hay una comida para cada situación, pero sobre todo la gente se reúne en torno a la mesa cuando se trata de tomar alguna decisión importante, de celebrar algo. O sea, la mesa es una parte fundamental de la vida social. El alimento se comparte, en resumidas cuentas. Entonces, eso es un elemento fundamental de la vida humana, el componente social de la comida. Por eso, comer solo no es comer. No es comer en el sentido original del término, ¿no? Porque, pues sí, claro, te puedes comer y estará muy rico, pero la comida tiene, por supuesto, varios fines. Uno de ellos es alimenticio, otro puede ser proporcionar placer, o incluso estimular el pensamiento, si quieres, pero también está el elemento social. Eso no quita para que a veces alguno, el día pasado en una comida de amigos, uno dijo, qué bien se come solo. Y también es verdad, ¿eh? A veces comer solo es un placer. Pero es una metáfora de la vida, porque a veces estar solo es un placer, ¿no? Poder aislarse es un placer. A veces hacer un largo viaje en coche solo es terapéutico. Pues sí. Se va terminando el tiempo. Vamos empezando. Estamos calentando, sí, pero es que el tiempo es el tiempo. El tiempo también es finito como las especies. Sí. Bueno, aquí tengo una frase tuya que me encanta, que es tal cual textualmente: las personas serias hacen cosas útiles, entonces sí. No son creadores. No, son prácticos. ¿Cómo el humor hace avanzar una disciplina? Bueno, es que es la base de la expresión de la inteligencia. Quiere decir que reírse de uno mismo es la máxima expresión Yo la inteligencia la mido por el sentido del humor de las personas. Las personas más inteligentes que yo he conocido eran las personas con un sentido del humor más fino, se dice, ¿no? Entonces, una persona sin humor es que es muy plana, ¿no? Plana, sería la descripción. Plana. Entonces, es como la sal de la vida. El humor es la sal de la vida. Y luego, por supuesto, como somos los seres, somos los tres narcisistas. Cuando hablo del humor me refiero a reírse de uno mismo, ¿eh? Sí. A eso es a lo que me refiero. Porque ahora con el humor hay mucha polémica por el tema de la corrección política. Pero claro, ese es el humor cuando te ríes de los demás. Pero es que a mí el que me gusta es el humor del que se ríe de sí mismo. Ese siempre es correcto políticamente, porque... Pues si me pongo entre conmigo mismo me da igual, ¿no? O sea, al final ese es el... Ese, en principio es correcto políticamente si te ríes de ti mismo. Sí. Pero bueno, quiero decir que el humor es una expresión de la inteligencia. Porque tú fíjate que el humor es lo que se dice que nunca podrán hacer las máquinas. Y yo estoy de acuerdo. Antes se decía que lo que nunca podría hacer una máquina, no hace tanto, se decía que lo que nunca podría hacer una máquina es el reconocimiento facial. No te digo más.
Y eso lo hace cualquier móvil ya. Pero el humor, tú sabes la cantidad de memes que aparecen, es increíble. O sea, cuando alguien hace algo, en el mundo de la política, por ejemplo, y a los 5 minutos ya las redes están llenas de memes, pero que son geniales. Sí, 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 eso es ingenio puro y duro. O sea, ¿Quién los inventa? ¿Quién inventa? Qué rapidez. O sea, cualquier cosa que pasa, inmediatamente nos inundan y son buenísimos los memes, ¿no? Son buenísimos. Y eso, bueno, es una maravilla. sí. Con este tema del humor, de los memes, de reírse uno mismo, ¿no? Ahora es curioso, ¿no? También, ¿no? Como el ser humano, o sea, el humor, ¿no? Que al final funciona de manera ilógica, ¿no? Lo bonito del humor Claro. es que normalmente tú vas de A a B, pero en humor vas de A a B, pero pasa algo que no te esperabas. Pero eso vale para todo. Ese es el secreto de la creación, incluyendo la comida. O sea, si tú le preguntas cuál es el secreto de la genialidad en la gastronomía, es exactamente el mismo que en el humor y exactamente el mismo que en la poesía, por ejemplo. Y es que te tiene que sorprender. Es decir, si tú estás recitando una poesía y un verso termina con una palabra y tú ya sabes cuál va a ser la siguiente porque va a rimar, no tiene gracia. Si a ti te cuentan un chiste, te lo empiezan a contar y tú ya sabes cómo va a acabar, no tiene gracia. Si tú empiezas a leer la novela policíaca y al poco tiempo ya sabes quién es el asesino, no tiene gracia. Lo que tiene gracia en un chiste, por ejemplo, es ese giro, el twist, el giro final. O sea, tú crees que sabes cómo va a acabar y de pronto te sorprende. No te lo esperabas. Eso es la genialidad. La genialidad es la capacidad de sorprender al otro. Y eso vale lo mismo para una poesía. Una poesía buena, tú vas leyendo los versos, te parece que viene, crees que puedes anticipar cómo termina el poema y el último verso te destruye. Es un golpe que te destruye. Es un golpe que te deja noqueado. Eso es un poema. Un poema es una serie de líneas en las que el último golpe te desmantela. Eso es un poema. Tú vas leyéndolo más o menos entero y el último verso es un golpe. Es un golpe que te destruye, que te deja noqueado por un rato, ¿no? Y te tienes que recuperar, porque no te lo esperabas y es algo que te ha destruido. Bueno, pues eso es el secreto de la genialidad. Por eso es tan difícil, porque todo el mundo es tan previsible en todo. Pero previsible a niveles, por ejemplo, de ideología política. O sea, cuando alguien tiene... hay gente que dice, yo tengo pocas ideas pero muy firmes. Le digo, qué horror. Yo tengo muchas y confusas. O sea, tú tienes pocas y muy simples. Entonces debes de ser muy predecible, ¿no? Tu comportamiento está determinado. Nunca me vas a sorprender. En cambio yo, como tengo muchas y todas ellas confusas, seguramente te voy a entretener más porque ni yo mismo sé lo que voy a decir a continuación. Entonces, la previsibilidad es lo que mata el espíritu. La gente previsible, las ideologías previsibles, el pensamiento previsible. Eso no tiene ninguna gracia, es plano. La comida previsible. Para que una cosa se convierta en una obra de arte, al final te tiene que golpear. O sea, el final tiene que ser absoluto, te tiene que dejar en estado de shock. Si tú cuando acabas de leer el poema estás en estado de shock, es un gran poema. Entonces, eso es muy difícil. Es difícil. Es muy difícil sorprender. En gastronomía te diría que es más difícil, porque todos comemos 3 veces al día, con lo cual es más difícil sorprender, ¿no? Pero la genial, hombre, no siempre hay que ser genial, ¿eh? O sea, la mayor parte de la vida no somos genios. O sea, no, uno no puede estar todo el tiempo diciendo genialidades. Eso es como las películas de Woody Allen. Es agotador, cada frase es genial. Yo no puedo con tanto asimilar. O sea, cada frase que dice es una genialidad. No.
La vida es una película que dura 90 minutos, pero la vida normal dura años. Entonces la mayor parte del tiempo hay que hacer cosas normales. La genialidad es un chispazo, es una fulguración, es una cosa que te deja marcado, porque es infrecuente. O sea, en la cocina, claro, yo no pretendo que me sorprendan todos los días. Yo me como mis huevos fritos con chistorra, encantado de la vida. O sea, no necesito que me sorprendan en todo el tiempo. Lo que necesito es que me sorprendan alguna que otra vez, porque ese momento, esa experiencia será única, excepcional y memorable. O sea, que la recordaré siempre. O sea, que no aspiro a que cada vez que voy a un restaurante me sorprendan en cada plato. Y de hecho, es que no debería ser así, eso no hay cuerpo que lo aguante. Tiene que ser excepcional. Claro, las grandes cosas de la vida son excepcionales. Has dado muchas claves para la gente que te está viendo hoy, de cómo gestionar un menú muchas veces o de cómo crear. Y yo Pues no sé. hombre, pero de todas formas en la alta cocina, que se llamaba así, la alta cocina cuenta con una ventaja, y es que acudir a un restaurante de alta cocina ya es excepcional. O sea, está excepcionalizado, por decirlo de alguna forma. O sea que de entrada tú no vas todos los días. Así que cuando vas, pues ya lo has hecho excepcional. O sea, eso es la ventaja. Lo difícil sería sorprender a alguien que fuera a uno de esos restaurantes todos los días. Ya. Pero los que vamos una vez en la vida, pues ya está garantizado que va a ser la experiencia gastronómica de nuestra vida. Seguro. Y es un poco así. No una vez en la vida, pero es una experiencia que es excepcional, que se vende. O sea, que se presenta como tal. O sea que todos sabemos que la vida está hecha pues de momentos normales y algunos momentos estelares. Eso es la vida en general, ¿no? Pero que no está mal. También la vida de la pareja. La mayor parte del tiempo es convivencia. Convivencia, nada más. Vivir con alguien. Y de cuando en cuando pues puede tener sus momentos excepcionales, pero que no está mal así. Entonces, la gastronomía, bueno, pues esta gastronomía más avanzada o más sofisticada o como le quieras llamar, pues yo creo que aspira a convertirse en un acontecimiento en la vida de las personas. Y luego hay otra cocina que es la de todos los días. Pero eso pasa con todo. Pasa absolutamente con todo. Está lo de todos los días, que tiene que tener calidad, la vida tiene que tener calidad, pero no vas a subir todos los días a EverEst, ¿no? Que subir a Pagasarri, o sea, quiere decir que hay que valorar, digamos que el secreto de la felicidad es subir, no sé, a Chindoki o, no sé, el monte que queráis, más o menos accesible, con cierta frecuencia, y luego una vez en la vida subir al Kilimanjaro. Entonces la vida es eso. Placeres, digamos, más accesibles a lo largo de la vida y de cuando en cuando una gran experiencia. Y con esto, casi Juan Luis, pues vamos a acabar con esta ya concepto e idea de vida que ha sido maravilloso. Muchas gracias por compartir esta sobremesa y esta merienda con nosotros aquí en España, pero aperitivo en otras partes del mundo. Qué bien. Y un grandísimo saludo de todo el equipo de Diálogos de Cocina. Pues nada, a ver si nos vemos el año que viene en persona. Sí, o al menos nos hemos visto. Cada 2 años, diálogos cada 2 años, pero yo espero que vengas a Mugares por lo menos. Dentro de 2 años seguro. Eso sí. O sea, dentro de 2 años, yo te diría que para los que me estén viendo, dentro de 1 año yo diría que también. ¿Sí? Se va a poder hacer una cosa como esta. Dentro de 2, sin duda. Pues con esas palabras de ánimo, despedimos
el día de hoy. Muchísimas Muy gracias. bien. Un abrazo. Otro. Hay veces que hemos llegado al límite de nuestras fuerzas y nos hemos cuestionado seguir adelante. Pero siempre decidimos luchar contra las corrientes y salir fortalecidos. Pelear con aguas bravas, sorteando las dificultades y aprovechando todo aquello que el océano nos brinda. El hábitat salvaje nos obliga a innovar, a adaptarnos, siempre con el respeto y el cuidado que la mar y la especie exigen. Con inspiración, creatividad y esfuerzo, haremos disfrutar al comensal de una experiencia multisensorial en la que se ponen a prueba los 5 sentidos. Porque el mar nos recuerda que así es nuestra forma de vida. Una lucha constante, buscando siempre las condiciones óptimas para alcanzar la excelencia. Aquanaria, Gran Lubina Atlántica.